Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la confianza de dejarnos participar con ustedes en este evento tan importante. Para nosotros es un orgullo poder compartir nuestras experiencias con la comunidad odontológica latinoamericana y para mí también personalmente es un orgullo poder presentar a un gran colega y amigo como es Abelardo. Bueno, antes que nada les quiero contar un poquitito acerca de nuestra universidad. La Universidad Andrés Bello se funda en el año 88 como una institución de educación superior que nació como un proyecto académico pluralista, recogiendo lo mejor de la tradición universitaria chilena en armonía con los grandes desafíos de la modernidad. Actualmente la Universidad Andrés Bello es una de las universidades privadas más grandes del país, teniendo en total más de 40.000 alumnos presentes en las 3 ciudades más importantes de Chile: Santiago, Viña del Mar y Concepción. Además de este crecimiento de la UNAV también ha potenciado su área de investigación con la creación de diversos y varios centros para este efecto, como el Centro de Investigaciones para la Sustentabilidad, Centro de Investigaciones Biomédicas, Centro de Bioinformática y de Biología Integrativa, un Centro de Medicina Integrativa y Ciencias Innovadoras, el Centro de Investigaciones Marinas de Quintay, etcétera, entre otros. Hoy día la UNAV cuenta con 9 centros de investigación y cifras que la posicionan en esta área entre los primeros lugares de producción científica, adjudicando fondos públicos y privados. Clara señal de la calidad de su investigación. En materia de vinculación con el medio, la institución también acrecienta lazos y convenios con diferentes instituciones, tanto públicas y privadas. De hecho, esta conferencia, esto que estamos haciendo hoy, es uno de esos frutos de estos convenios que se están realizando, ¿ya? El fin de esto es entregar a la comunidad un aporte sustancial en todos los ámbitos del saber. Es así que la UNAV también brinda en el área de vinculación con el medio atención odontológica a una serie de pacientes, tanto en la clínica odontológica, atención jurídica en las clínicas jurídicas,
y otros centros que también vinculan el quehacer universitario y la formación universitaria con la atención de pacientes, con la relación con el medio. La Facultad de Odontología, específicamente de la Universidad Andrés Bello, nace el año 2002, dictando la carrera inicialmente en Santiago y Viña del Mar. Actualmente la carrera se dicta en las 3 sedes de la universidad, en Santiago, Viña del Mar y Concepción. Contamos con más de 300 unidades de tratamientos o sillones dentales repartidos en estas 3 sedes. Tenemos un total de más de 1.600 alumnos y además de lo anterior, para el año 2019 está proyectado que esta sede, la sede Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello, se traslade a un edificio de la Facultad de Odontología donde tendremos más de 5.000 metros cuadrados construidos dedicados a nuestra carrera. La Facultad de Odontología de la Universidad Andrés Bello está dirigida por nuestra decana, la doctora Joy Suderman. El director de escuela y director de la carrera en la sede de Santiago es el doctor Jorge Nacusi, que también tuvo la oportunidad de participar en este School y Forum. Yo, que les habla como director de la carrera de la sede Viña del Mar, y el doctor Nelson Dinamarca como director de la carrera en la sede Concepción. Considerando los desafíos que lleva el contexto actual en que se desarrolla la educación superior, la Facultad de Odontología define su modelo educativo con las orientaciones para contribuir a la formación integral de sus estudiantes, de manera tal que como futuros profesionales se integren activamente al mundo social y laboral. Los valores institucionales de excelencia, responsabilidad, pluralismo, respeto e integridad, junto al razonamiento científico, cuantitativo, manejo de recursos de la información, responsabilidad social, son elementos fundamentales para la formación de nuestros alumnos. La carrera de odontología de nuestra universidad se establece o se estructura en 3 ciclos. El primer ciclo, que es llamado ciclo básico, donde se incorporan todas las asignaturas básicas de ciencias básicas. El ciclo preclínico, que está ubicado en el 3er año de la carrera, donde los alumnos tienen un acercamiento gradual a la actividad odontológica, a la actividad clínica. Y el ciclo clínico, lo que va permitiendo que el estudiante gradualmente se acerque o se incorpore a las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión, ¿ya? En el ciclo básico, los alumnos conocen los fundamentos científicos necesarios para comprender los fenómenos físicos, químicos y biológicos, como también las características morfológicas de los tejidos y el cuerpo humano, que a su vez están relacionados con procesos de salud o enfermedad, con especial énfasis en el sistema estomatognático. En el ciclo preclínico, el alumno se introduce en las materias básicas de la odontología, logrando una integración con lo aprendido en los primeros años de la carrera. Y en el ciclo clínico se consolida esta formación con la atención de pacientes en nuestras clínicas odontológicas en 4º y 5º año. Y esto finaliza en el 6º año con el internado clínico de nuestros alumnos, que se realiza fuera de la universidad en centros de atención primaria de salud. Bueno, eso es un poquitito lo que nosotros hacemos acá en la escuela, en la parte básica. También tenemos una serie de posgrados, de diplomados que conforman todo el cuerpo de educación continua, de la oferta de educación continua que tiene nuestra universidad, y que Abelardo les va a contar un poquitito más de esta oferta. Bueno, para mí es un agrado, es un privilegio poder presentar al doctor Báez, a Abelardo, quien es profesor titular de nuestra universidad. Es un gran odontólogo y personalmente un gran amigo, y fue un gran profesor. Yo estudié mi formación de pregrado con el doctor Báez, por lo tanto para mí es un gran orgullo poder presentar a quien fue mi docente en la clínica, a quien fue quien me trajo a la Universidad Andrés Bello a trabajar, y ahora es un gran amigo y colega con el que también estudié el posgrado. Así que, profesor Báez, bienvenido, lo dejo, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Nicolás, en primer lugar por esta invitación, y a Coltene por una vez más convocarnos a participar con esta actividad académica universitaria. Siempre hemos tenido mucha conciencia de que esta empresa ha tenido
mucha preocupación por la educación continua, por el apoyo a las universidades, y por lo tanto siempre agradecemos esto y por eso hemos siempre estado dispuestos y abiertos a colaborar con ustedes y con todas estas iniciativas actuales. Bueno, agradezco nuevamente esta invitación. Creo que esto es una forma muy interesante de poder difundir el conocimiento, de poder compartir experiencias. Así que yo me siento agradecido de poder participar de esta forma nueva de comunicación docente y vamos a intentar en estos minutos tratar de transmitir algunas ideas, algunos conceptos en relación a ontología restauradora, básicamente. Bueno, en primer lugar les quiero contar que le quiero mandar un saludo a toda la comunidad latinoamericana. Me siento muy privilegiado de poder compartir esta tribuna con muchos profesionales muy destacados de toda nuestra querida América. Nosotros estamos acá en Viña del Mar, así que desde acá va un saludo a toda esta comunidad ontológica latinoamericana. Como bien comentaba el doctor Schlieper, nosotros trabajamos en la Universidad Andrés Bello, en el Departamento de Ontología Restauradora, y acá desarrollamos nuestras actividades en distintos ámbitos, en el ámbito de pregrado, con algunas cátedras de algunas asignaturas en parte preclínica, clínica. Aquí hay una imagen donde estoy con algunos alumnos de pregrado, donde nos ha motivado mucho el poder formar estas nuevas generaciones de odontólogos como un aporte concreto y real a nuestro país. También tenemos programas de posgrado, una imagen del Diplomado de Odontología Estética, un programa pionero en nuestro país que dictamos hace ya 15 años en la Universidad Andrés Bello y debutamos con este programa de posgrado abriendo esta disciplina. Ahí hay una imagen de uno de los cursos que tuvimos en el 2015, grupos de colegas de todo el país. Esta ha sido una instancia de capacitación muy interesante para todos ellos y para nosotros también un desafío permanente y estamos muy contentos de este programa, de esta actividad. También estamos dedicados a la actividad de la especialización. En nuestro medio es la especialización en rehabilitación oral. Hoy día estoy afortunadamente a cargo y orgullosamente puedo decirlo a nivel nacional de la especialidad de rehabilitación oral, que es un programa que estamos abriendo todos los años. Bueno, vamos a entrar en materia. Lo que quiero comentar con ustedes un poco es, en primer lugar, en qué marco estamos circunscritos hoy día en la odontología restauradora, en la rehabilitación oral. Y el marco que estamos situados hoy día tiene que ver básicamente con cómo podemos hacer intervenciones hoy día en nuestras restauraciones, en nuestras prostodoncias, en nuestros tratamientos cada vez menos invasivos. De esa forma, entonces, nosotros podemos, desde muchas publicaciones, nos han dicho que de esta forma podemos alargar el ciclo de vida de los dientes, aumentar la longevidad. Esto está publicado hace muchos años y es la imagen que ustedes están viendo, donde en el fondo, en la medida que nosotros hagamos intervenciones cada vez menores, el ciclo de vida o el ciclo restaurador se alarga y es un poco el objetivo en que nosotros estamos inmersos. Yo diría que en 4 aspectos básicamente es donde se ha producido o se ha generado esta suerte de evolución en cuatro aspectos fundamentales. Uno de ellos es los aspectos biológicos, cómo podemos ser capaces hoy día de entender cómo son los fenómenos de interacción de los biomateriales con los tejidos, y para eso tenemos que entender perfectamente cuál es el comportamiento histomorfológico en nuestros tejidos. Y afortunadamente hemos evolucionado mucho en ese aspecto y hemos entendido esta interacción y hemos entonces podido desarrollar tratamientos más predecibles. Los aspectos etiológicos también desde mi punto de vista se han comprendido de mucha mejor forma. Por lo tanto podemos ver dónde están los fracasos de nuestros tratamientos si entendemos el factor etiológico, dónde están el origen de algunas problemáticas, por ejemplo el área de la cariología, todo el desarrollo de las metaloproteinasas, todo el desarrollo de los factores de riesgo, y esto nos ha permitido entonces tener tratamientos que estén más concebidos en el origen o en la causa del problema. La evolución de los biomateriales creo que es un aspecto no menor de destacar, que nos han permitido que las mejoras en las propiedades mecánicas de estos materiales nos han dado la posibilidad de poder generar tratamientos cada vez menos invasivos,
con espesores menores en nuestras restauraciones y en nuestras rehabilitaciones, con una mecánica aditiva o adhesiva, lo cual sin lugar a dudas permite que nuestras intervenciones sean menos invasivas, ¿ya? Y si no tuviéramos la posibilidad de disponer de biomateriales con comportamientos mecánicos adecuados en espesores mínimos, esto no sería posible. Y por qué no decirlo, la mayor parte de los biomateriales que hoy día nosotros estamos orientando a utilizar consideran una variable importante que nuestros pacientes exigen. Y creo que en Latinoamérica es un poco común esta lógica, es cómo estos materiales tienen un comportamiento óptico adecuado, cómo son capaces de mimetizarse con la estructura dental sana y de alguna manera entonces que nuestros tratamientos pasen a ser más bien biomiméticos o, si ustedes quieren, estéticos. Prefiero el término más bien miméticos, ¿okay? Entonces estos 4 aspectos nos han determinado que en el fondo, si quisiéramos hacer un pequeño resumen desde nuestro ángulo, desde nuestro prisma, de los principios que gobiernan la odontología restauradora hoy día, o también podríamos decir de la rehabilitación oral moderna o la rehabilitación oral adhesiva, diría yo que se puntualizan o se basan básicamente en 3 aspectos. La conservación de la estructura dentaria sana como un pilar fundamental en nuestras terapias, y esto es posible gracias a todo el desarrollo de la tecnología adhesiva, tanto en restauraciones directas como también en el gran capítulo que probablemente hoy día no vamos a tocar, pero que es el gran capítulo de la odontología adhesiva indirecta, que nos ha permitido basar nuestros principios de retención a las estructuras dentales a partir de principios más bien micromecánicos y o químicos, más que macroscópicos, y eso implica conservación. Reversibilidad como un segundo parámetro interesante, es decir, que nuestras terapias sean capaces de ser reparadas, que sean capaces de ser recambiadas con un sacrificio mínimo del tejido dental sano. Y que por lo tanto debemos pensar que nuestro tratamiento no va a ser el último que ese diente y ese paciente va a estar sometido, sino que probablemente sea uno de varios, y por lo tanto en la medida que yo pueda hacer tratamientos que tengan un grado de reversibilidad, vamos a poder entonces avanzar en el ciclo de vida de esos dientes. Y por supuesto, nuestros pacientes exigen que tengamos una terapia normalmente mimética o que trate de imitar los dientes naturales sanos. Y esto nos parece un concepto muy interesante porque tanto en el área de las cerámicas, en el área de las resinas o en el área de los materiales híbridos que hoy día también están tomando un camino importante, todos ellos consideran el concepto de mimética, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener una batería de tratamientos, una batería de opciones para realizar nuestras terapias, desde lo menos invasivo, por ejemplo, movimientos ortodóncicos, recontorneo, blanqueamientos, microabrasión, pasando por resinas compuestas directas, donde muchas de ellas hoy día son aditivas y por lo tanto hay un sacrificio muy menor de nuestra estructura dental sana, hasta materiales un poquito de una invasión un poquito más allá, pero que aún consideran conceptos conservadores. Por ejemplo, toda la odontología adhesiva indirecta, carillas cerámicas, restauraciones tipo inlay, onlay, overlay, tabletops, etc. Y por qué no decir también los tratamientos de mayor invasión, que por supuesto siguen siendo una opción válida hoy día en muchas situaciones clínicas, como prótesis fija, coronas, puentes, etc. Pero a pesar de que estos son más invasivos, también la forma de cómo hacemos prótesis hoy día ha cambiado. Es probable que no toquemos este aspecto hoy día en esta conferencia, pero también la forma de hacer prótesis ha cambiado. Hemos hemos cambiado hacia preparaciones más conservadoras, hemos basado nuestra retención en principios más bien adhesivos, más que mecánicos puros o clásicos. Hemos aumentado la tasa de piezas vitales versus desvitalizaciones por razones protésicas, etc. Es decir, también esta área de la rehabilitación más clásica también ha ido mudando hacia lo más conservador y lo más reversible. Y aquí un ejemplo de una paciente que consulta por problemas básicamente estéticos, donde no hay verdaderamente patología, y se ha tomado la decisión de realizar restauraciones adhesivas indirectas, en este caso a partir de preparaciones biológicas, una toma de impresión y luego restauraciones cerámicas ultra finas, ultra delgadas. Y donde yo marco el detalle en cómo
este tipo de opciones terapéuticas, si ustedes observan, algunos años atrás y no tantos años atrás, este tipo de preparaciones donde tenemos preparaciones con mini chamfer de 0,3 milímetros, por ejemplo, eran impensadas. Entonces, hoy día podemos hacer este tipo de terapias, tenemos las opciones y podemos lograr entonces una preparación ultradelgada para restauraciones ultradelgadas, las cuales se van a vincular y van a tomar entre sí este efecto de monobloque una vez que hemos logrado la cementación adhesiva. Entonces podemos tener un principio de estética, por supuesto, un principio funcional también, pero otra cosa muy relevante que quiero hacer hincapié en varios momentos de esta conferencia, la conservación de estructura dentaria sana con un mínimo sacrificio del tejido, ¿ya? Y por lo tanto podemos tener principios biológicos como perfiles de emergencia, ajustes, sellado marginal, pero con una lógica que tiene que ver con la conservación de esta estructura dental sana, ¿okay? Y por lo tanto un ejemplo de una rehabilitación en base a restauraciones de cerámica adherida. Interesante. Cuando hablamos entonces de esta filosofía o de esta forma de pensamiento, uno tiene que comenzar siempre por una planificación adecuada en cualquiera de las terapias que uno vaya a iniciar. Nosotros sabemos que la rehabilitación oral es una disciplina muy compleja, quizás una de las más complejas de nuestras especialidades, debido a que tenemos que manejar muchas variables. Y por lo tanto, uno de los comienzos más importantes es la planificación. Una de las herramientas que quiero hacer hincapié, de todas las herramientas que tenemos muchas, ¿cierto? Y estudios imagenológicos, exámenes de laboratorio, exámenes clínicos, modelos de estudio y todas estas herramientas que todos bien conocemos como parte de nuestra fase de planificación y diagnóstico. Los encerados me parecen una herramienta cada vez más importante. Todos bien sabemos que esto no es algo nuevo, pero creo que los usos y las utilidades que nosotros le hemos dado en estos últimos años ha ido cambiando un poco la forma de uso. Entonces la planificación, finalmente, que es un conjunto de elementos que uno tiene que incorporar y que no tiene sentido que los analicemos en detalle cada uno de ellos, pero dentro de ese conjunto de elementos pienso que los encerados son uno de los elementos o herramientas imprescindibles hoy día. Y si nosotros analizamos los objetivos o para qué usamos los encerados hoy día, aquí hay un breve resumen que yo he puesto en la presentación. Planificación estética funcional, comunicación y motivación para que nuestros pacientes entiendan y sepan más o menos cuál es nuestro norte en términos de la terapia. La herramienta de mocap, que es una herramienta fundamental también para poder hacer evaluaciones estéticas y funcionales, fonéticas incluso también, cómo transferimos entonces este encerado a nuestra boca. También usamos esta herramienta para transferir esta información a las guías de desgaste, es decir, hacer desgastes dentarios o preparaciones biológicas más controladas a través de un encerado, obtenido a través de una matriz o matrices de desgastes obtenidas desde un encerado. ¿Cómo podemos transferir también o usar estas guías para restauraciones directas, provisionales, fases de laboratorio, etc.? Entonces, lo primero en consideración de este aspecto, de este punto, es cómo hemos aprendido que los encerados tienen que ser hechos correctamente. Y una de las formas correctas es no perder la información que tenemos de los dientes naturales del paciente, y en una cantidad no menor de casos trabajamos a través de algo que llamamos técnica aditiva de encerado, es decir, que agregamos para recuperar la morfología y la función de esas piezas. Normalmente agregamos cera en distintas zonas. En algunas situaciones hay que hacer sustracción, sin duda. Hay que hacer correcciones de forma cuando hay dientes que tienen alguna posición alterada, etc. Y eso también es una herramienta que usamos, sustracción o encerados por sustracción, pero el encerado aditivo funcional estético es en una parte importante de los casos. Pueden ver en las imágenes cómo lo que el técnico ha agregado de cera es muy importante, porque de alguna manera
tenemos una dimensión del futuro tratamiento posible, es decir, en la medida que nosotros tenemos un encerado que es demasiado grueso, tenemos un espesor importante, probablemente tenemos que pensar en que el desgaste dental que vamos a hacer es bastante menor. Por el contrario, cuando tenemos algunas zonas que han sido simplemente no enceradas, es probable que en esa zona tengamos que hacer un desgaste de esa pieza dental. O sea, los encerados aditivos nos entregan todas estas herramientas y además, sin duda, tenemos que pensar en que nos da una suerte de orientación terapéutica. Me gusta bien ese término, orientación terapéutica. Aquí un breve video de algunos de los cursos que dictamos donde el técnico está encerando un caso para una presentación o para una planificación en vivo de un paciente y cómo verdaderamente se puede lograr plasmar nuestro futuro proyecto. Este proyecto, que simplemente hoy día está en cera, luego tenemos que confirmar si efectivamente en boca cumple todos estos requisitos. ¿Ya? Aquí se deben aplicar los principios anatómicos, los principios de estética dentaria individual, de estética composicional o composición de todo el segmento, algunos factores de tejido blando, factores funcionales, y todas estas variables son las que uno debe plasmar en un encerado. Esta planificación inicial, que además debe estar montada normalmente en un articulador para poder verificar aspectos funcionales, no tiene ningún sentido si es que no somos capaces de transferir esto a la boca. Algunos ejemplos rápidos donde un paciente consulta por problemas estéticos evidentes y donde con la herramienta de un encerado podemos nosotros verificar si podemos compartir los espacios para poder lograr una adecuada proporción dentaria, largos, espacios para una rehabilitación implanto asistida, y entonces de esa manera nosotros podemos orientarnos hacia qué camino podemos tomar, ¿ya? En este caso fue la decisión de, por supuesto, realizar una rehabilitación en base a implantes, en base a rehabilitación con carillas cerámicas, y lo muestro como un ejemplo de una herramienta interesante de un encerado aditivo, estético y funcional. Por supuesto, recalcar que hay otros elementos de análisis, que son los análisis imagenológicos, biotipo periodontal, análisis funcional a través de un articulador, etcétera, etcétera. En este caso se hizo una impresión, por supuesto, de la zona a rehabilitar y de las carillas preparadas, y por lo tanto lo que se definió acá fue una rehabilitación con un pilar protésico personalizado para la zona del implante y carillas cerámicas en los dientes vecinos. Y finalmente entonces se logró, en un caso bastante desfavorable y complejo, un resultado bastante adecuado, ¿ya? La imagen se puede observar un perfil de emergencia muy adecuado de la rehabilitación realizada sobre el implante y los perfiles de emergencia también de las restauraciones cerámicas sobre diente. ¿Okay? Por lo tanto, un aspecto inicial complejo y una resolución bastante razonable según la complejidad inicial del caso. La otra utilidad importante, sea nuestro proyecto de tratamiento cerámicas o resinas o materiales híbridos, es cómo transferir la información del encerado a la boca de nuestro paciente, que va a tener un contexto distinto, va a tener un contexto de tejidos blandos, va a tener un contexto de línea de la sonrisa, expresión facial, fonación, etc. Entonces es fundamental que nosotros podamos transferir esta información inicial a nuestro paciente. Y entonces esta herramienta, que ya muy bien se conoce en el mundo de la odontología restauradora y de la rehabilitación, llamado mocap. La verdad es que hay varios tipos de mocap hoy día. Este llamamos mocap estético, es un mocap del sector anterior, donde podemos transferir la información del encerado. En la imagen pueden ver un video
resumido cómo nosotros confeccionamos esta matriz o guía de silicona a través de una doble impresión con un material pesado originalmente o inicialmente, y en un segundo tiempo una impresión con material liviano o extra liviano. Prefiero normalmente el material de silicona por adición extra liviano, el cual es capaz de reproducir más detalles del encerado. Si el encerado ha sido muy detallado, muy fino, yo prefiero realizar esto de esta manera, ¿ya? Incluso podemos reproducir hasta la textura que ha realizado el técnico en el encerado a nuestro mockup. Entonces esto me parece una herramienta interesante. Hemos pasado por varias formas de hacer esto y la que estamos viendo en el video es la que nos parece finalmente la más práctica, que es generar una doble impresión, después generar surcos de escape interdentales y generar una guía con una base más rígida que da la masilla y luego los detalles que da la impresión liviana. Si ustedes observan alguna zona que hubo que realizar pequeña desgaste en el yeso, sustracción, para corregir esa morfología, a veces es recomendable realizar esta misma sustracción en el tejido dentario del paciente, de manera que nuestro mockup no se perfore. Yo normalmente prefiero utilizar un material llamado bisacril. Existen algunos otros materiales como la resina acrílica o acrílico para hacer esto también. Existen otros protocolos con acrílico, existen otros protocolos con resina flow. Si bien es cierto, todos ellos funcionan y son válidos, es un poco el clínico el que define, y yo particularmente prefiero la técnica con resina bisacril, que tiene un comportamiento más elástico para el retiro de excesos. Tiene además capa de inhibición por oxígeno, lo cual me permite caracterizar con pigmentos o reparar con resina flow si alguna porosidad quedó en este mockup. Y es un material autocurable, por lo tanto no necesitamos de alguna silicona transparente o algo. Es una preferencia del clínico. Bisacril para mí es un material de elección para esta práctica ya llamada mockup. Podemos hacer retiro de excedentes de manera sencilla y por lo tanto pueden ver ahí ustedes, pueden ver la textura lograda en el mockup, que es una réplica de lo que ocurrió en el encerado. Muy bien, algunas imágenes de mockup realizados sobre pacientes, como es este caso, una vista antes y luego del mockup. Observen otra vista de más detalle, donde se pueden observar incluso la textura, que es una réplica de lo que ocurrió en el encerado. También podemos ver una vista frontal de un paciente que quería mejorar sus formas dentarias, sus diastemas. Una vez hecho el mockup, podemos mirar el resultado de este mockup. Si ustedes quieren obtener mayor detalle o mayor cercanía a las rehabilitaciones o las restauraciones definitivas, uno puede perfectamente caracterizar ese mockup a través de pigmentos de resina, donde uno puede entonces perfectamente adherirse a la capa de inhibición que presenta el bisacril. Y ahí ustedes ven un mockup que ha sido caracterizado a través de pigmentos, ¿ya? Y cuando uno ve el resultado final, normalmente, si es que estamos de acuerdo como clínicos y el paciente también está de acuerdo, nosotros hacemos una réplica morfológicamente exacta de lo que había en el encerado, en el mockup, en las restauraciones o rehabilitaciones definitivas. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso, donde se utilizó cerámica para realizar carillas cerámicas en este paciente? Bien, aquí hay una foto del control de este paciente después de algún tiempo de uso clínico, más o menos un año aproximadamente. Entonces pueden verificar algunos parámetros estéticos que más o menos se ajustan a los parámetros estéticos más bien ideales o cercanos. El otro parámetro importante que de modo es digno de análisis dentro de la planificación son el registro óptico
de nuestro tejido dentario o de nuestro sustrato, sea para hacer restauraciones cerámicas o restauraciones en resina. La dinámica óptica que tienen los dientes es muy compleja y somos nosotros los encargados de detallar, somos nosotros los encargados de registrar todos esos detalles para que podamos reproducir con nuestras manos en técnicas directas esta óptica compleja, o el técnico dental o el protésico pueda ser capaz de reproducir con las restauraciones indirectas. Por lo tanto, aquí hay un ejemplo de una dinámica, una fotografía que tomé de un paciente con incisivos centrales con una óptica muy rica, un paciente joven, y por lo tanto somos nosotros los encargados en nuestra fase de registro de color y de diagnóstico el registrar esta fase óptica. Hay algunos artículos interesantes que nos hablan de cómo poder registrar a través de fotografías digitales. Hoy día una herramienta muy útil, incluso también el uso de polarizadores, como este artículo del 2011 de Salat, Devoto y Manauton, colegas de Style Italiano, muy interesante, de cómo es muy importante la utilización en esta fase de luz corregida. Una imagen también de este grupo donde el registro de colorimétrico y óptico es muy importante tener una fuente de luz adecuada, en este caso luz corregida, que tengamos una emisión de 5500 grados Kelvin. Aquí en la imagen se puede observar cómo los mismos dientes con distintas fuentes de luz, la percepción óptica o de color es muy distinta. Por lo tanto, es muy importante tener un buen registro, una adecuada lámpara de luz corregida. Hay algunas unidades como esta particularmente que presentan filtros ópticos o filtros polarizadores que nos dan una utilidad muy importante. Aquí ustedes pueden ver otro paciente, en este caso una alumna que yo tuve en el diplomado, que tenía unos incisivos centrales con cantidad de efectos ópticos muy interesantes. Y como ustedes pueden percibir a través de la imagen de la derecha, cómo están los con un filtro polarizador que nos ayuda a distinguir de mayor manera. Se recomienda que yo pueda aumentar el contraste de las fotografías, tanto la fotografía normal con cámara sin filtro óptico o sin filtro polarizador, y también si tengo un filtro polarizador donde se exacerban toda la óptica y los detalles que estos dientes presentan. Por ejemplo, áreas de opalescencia marcada, efectos halo, algunas hipoplasia o características específicas. De manera, insisto, que podamos reproducir esto a través de o resinas compuestas o cerámicas si es un método indirecto. Como una herramienta del día a día que quiero concentrarme de mayor manera en estos últimos minutos es las resinas compuestas. Ya les he comentado algunos parámetros básicos importantes: planificación, diagnóstico, encerados, mock-up, detenerse en los efectos ópticos, y luego que uno tiene más o menos claro esto, podemos pasar a la fase restauradora, ¿ya? Para resinas compuestas, ustedes van a observar que existen muchas en el mercado. Y hoy día a los clínicos también les cuesta tomar decisiones respecto a si utilizamos cerámicas, si utilizamos resinas indirectas o directas. Incluso hoy día se agregan los materiales híbridos. Aquí hay una pequeña tabla donde tratamos de hacer una pequeña comparación de las alternativas restauradoras: directas, indirectas, en resinas y cerámica. Probablemente hay muchos factores que nos van a hacer tomar decisiones, como tener un buen laboratorio cercano, la habilidad del clínico. Pero lo que sí les quiero plantear es que hoy hay muchas situaciones clínicas donde no está indicado una u otra cosa exclusivamente, sino que vamos a ver que las indicaciones se superponen o se sobreponen. Por lo tanto, no es que esté no indicado hacer resinas compuestas o no indicado hacer cerámica, sino que vamos a ver que estas dos opciones, o tres si ustedes quieren, son viables y factibles para esa misma situación clínica. Entonces uno tiene que tomar decisiones a veces por otras razones económicas, razones de que tengamos un laboratorio adecuado que nos realice este tratamiento, razones de tiempo, razones incluso de habilidad del clínico, etc. ¿Ya? Entonces no tengan problemas en que a veces tenemos que indicar uno u otro material por estas otro tipo de problemáticas. En el caso de la resina, vamos a ver que hay una secuencia lógica y que ustedes van a ver que según el clínico, según el docente o el académico, puede incorporar algunos elementos más o menos en una suerte de sistematización u orden. Yo hice esta, que es una suerte de sistematización muy simple, muy resumida, pero que
que muestra un poco las etapas que deberíamos seguir de manera sencilla. Tendríamos que comenzar por un diagnóstico y planificación adecuada, como ustedes ven acá. Una adecuada etapa muy importante de selección de color, de efectos ópticos, de forma, de texturas. Luego comenzar con la técnica restauradora propiamente tal, que sería la técnica que más abrazamos en términos restauradores, llamamos técnica lingüo-bucal. Y como una fase independiente, a pesar de que entendemos y todos sabemos que la terminación y pulido, brillo, forma parte de la técnica restauradora, yo lo he incorporado como un paso independiente debido a la importancia que ella tiene dentro del resultado final de nuestras restauraciones. Por lo tanto, debemos darle una importancia suprema a esta etapa y por eso es que la he colocado o la he puesto como una etapa accesoria a la técnica restauradora. ¿Okay? Otra cosa interesante en general, para casos intermedios, llamados clases 4 amplias, correcciones de forma, cierres de diastema, etc., preferimos siempre entonces apoyarnos de un encerado diagnóstico para confeccionar una matriz de silicona y luego realizar nuestro protocolo restaurador. Esta técnica ha tomado varios nombres según el profesional que la explica o que la define. Yo he tomado el nombre de técnica lingüo-bucal, que me parece un nombre que representa un poco la secuencia de pasos que hacemos. Un encerado anatómico, estético, funcional, la confección de una guía o matriz de silicona sobre el encerado, transferimos esta guía al tejido dentario y sobre esta guía nosotros cargamos resina compuesta, normalmente de esmalte, desde lingual a bucal. Luego aplicamos los incrementos de resina, que pueden ser esmaltes, dentinas y efectos, para completar esta restauración. Me gusta este término porque es el término que aprendimos hace muchos años atrás con uno de los grandes maestros de la odontología restauradora mundial, el doctor Didier Dietschi de Suiza, de la Universidad de Ginebra, y aquí rescaté una foto muy antigua, un poco una foto nostálgica, diría yo, de cuando hicimos este taller hace muchos años atrás, casi 15, acá en la misma sede de la Universidad de Viña del Mar, con este gran exponente de la odontología restauradora mundial. Entonces me gusta este término y por lo tanto nosotros usamos esta nomenclatura. Otra cosa que me gustaría señalar es que los tipos de materiales que hay disponibles en el mercado hoy día son muchos. Y también son muchas las clasificaciones como número de dentistas existen en las universidades. Por lo tanto, para no estar ajeno a esta suerte de tratar de bautizar cosas, me pareció que una forma de simplificar el entendimiento de los composites o resinas compuestas que hay hoy día en términos del aspecto de su diseño óptico y cantidad de capas o estructuras que uno tiene que aplicar para lograr un resultado, básicamente para mí existen tres formas hoy día. Una que llamamos técnicas de monopacidad, donde simplemente aplicamos una sola masa de resina independiente que variemos, por ejemplo, el croma. Probablemente las más comúnmente utilizadas en nuestro medio, A3, A1, A2, B1, B2, etc. Otra gran gama de resinas llamada de estratificación pura, o resinas más bien de lead, o resinas que están diseñadas para ser utilizadas con masas de esmalte, masas de dentina y masas de efecto, fundamentalmente. Y yo debo configurar mi restauración de esta manera, utilizando siempre estas masas, dentinas, esmaltes y efectos. Por supuesto que son las más complejas de usar. Y un grupo nuevo que está apareciendo, me parece que es importante destacarlo, que yo he llamado masas o resinas de monopacidad con estratificación simplificada. Es decir, aquellos tipos de materiales que yo utilizo en su gran medida como masas de monopacidad y que tengo la opción eventualmente de aplicar alguna masa de estratificación específica para lograr un efecto específico, alguna masa translúcida, alguna masa de efecto. Y que me parece una manera interesante de poder simplificar el procedimiento clínico y acercar esto a la mayor cantidad posible de dentistas. Entonces, veamos un par de casos con estratificación pura
es decir, donde hay masas de esmalte, dentinas y efectos, y cómo en algunos casos podemos tener muy buenos resultados, y después vamos a ver algo de técnicas llamadas o bautizadas desde el punto de vista de monopacidad con estratificación simplificada. Un caso clínico donde por supuesto hay que hacer una restauración en el incisivo central. Es un paciente joven que tiene efectos ópticos importantes, tiene algunas zonas de llamadas intensivos o efectos hipoplásicos, muy bien descritos por Lorenzo Vanini en su libro, donde habla de los distintos tipos de intensivos o hipoplasias o manchas o intensivos que existen. En este caso se definió realizar una restauración de carilla directa utilizando entonces masas de esmaltes, dentinas y efectos. Técnica adhesiva en un primer lugar, luego una masa de esmalte, luego masas de dentina y algunas masas de efecto para lograr estas bandas blanquecinas en la estructura dental. Y por lo tanto utilizamos una resina de estratificación llamada pura. Bien. Una vez agregados los incrementos, tenemos que dedicar mucho tiempo. Yo siempre digo a los colegas que están menos familiarizados con las técnicas restauradoras, debemos, por favor, dedicar mucho tiempo a la terminación, forma macroscópica, forma microscópica y finalmente brillo. Esto es muy importante para obtener un buen resultado. Normalmente los clínicos tienden a dar poco tiempo a esta fase y es fundamental para tener una apreciación estética correcta. ¿Ya? Ahí está la imagen del resultado, una fotografía con luz polarizada donde se pueden observar con más detalle los efectos y la integración. ¿Okay? Entonces una situación antes, una situación después de una técnica restauradora de estratificación pura, donde la resina compuesta, en el caso de la casa Coltene, Miris por ejemplo, Miris 2, un material que he tenido mucha experiencia con él. Miris 2, un material donde tenemos que usar masas de dentina, masas de esmalte y efectos. ¿Okay? Entonces, efectivamente, una técnica que da muy buenos resultados, pero que requiere de un entrenamiento más alto, una curva de aprendizaje. Otro ejemplo de un caso clínico, también donde restauramos con resina. Este es un caso clínico que hemos publicado el año 2015 en el Journal Aesthetic Restorative Dentistry. Este caso fue aceptado y publicado. En el fondo nosotros hicimos este reporte de caso a través de cierre de diastemas con resina directa con la técnica lingobucal. Y aquí también hicimos un caso con estratificación pura porque nosotros partimos a través de un encerado, una planificación, donde evaluamos diámetros, largos, proporciones dentarias, función, etc. Y luego entonces nuestra técnica restauradora, donde comenzamos siempre por la porción palatina, ¿cierto? Luego agregamos dentina, en este caso una dentina única, luego efectos para imitar la opalescencia de la zona inciso proximal. Luego terminamos los incrementos, comenzamos con el sector lateral y luego terminación y pulido. Y con un resultado bastante aceptable, donde siempre recomendamos para este tipo de casos que nosotros hagamos repulidos, ojalá cada 6 meses, un año, porque cualquiera de las resinas que utilicemos siempre hay una pérdida de lustre con el tiempo. Entonces es importante hacer una mantención de las restauraciones y hacer repulidos más o menos frecuentes o entre controles o en los controles de nuestros pacientes. ¿Okay? Entonces, dos ejemplos de técnicas restauradoras directas con materiales de estratificación pura, llamados de estratificación pura. Algunos colegas nos preguntan qué ocurre con la longevidad. Y la verdad que en la literatura hay muchos datos que nos hablan de que la longevidad de las restauraciones directas efectivamente está confirmada, siempre y cuando respetemos los protocolos correctos. Y por lo tanto tenemos buenos resultados de longevidad que pueden variar según el estudio, 5, 8, hasta 10 años. Por lo tanto podemos tener tranquilidad de que sí, esto funciona.
y sabemos que funciona, y por eso es que forma parte de nuestro arsenal terapéutico con absoluta confianza, siempre y cuando nosotros respetemos los protocolos, ¿ok? La monoopacidad con estratificación simplificada es esta nueva forma, diría yo, llamémosle nueva forma o filosofía de tratar de obtener buenos resultados estéticos con materiales que sean un poco más simples de usar. Yo creo que en este caso la compañía Coltene ha hecho un muy buen aporte. He tenido experiencia ya hace algunos meses con Brilliant Everglow, donde efectivamente el concepto interesante que a mí me parece tiene que ver con algunas mejoras ópticas del material, un material que desde mi punto de vista tiene mayor opacidad que sus antiguas versiones, y que tiene una terminación ilustre de muy buena factura, muy buena terminación y pulido, y una cosa interesante, que además nosotros podemos tener una forma de restaurar un poco más simple. ¿Y por qué me parece interesante? Porque a veces los profesores o los docentes tratamos de pensar que todo lo más complejo es seguramente lo mejor, pero está un poco divorciado esto del clínico, más bien del odontólogo de consulta común. Entonces creo que es una buena forma de simplificar una técnica para tener muy buenos resultados en una clínica de rutina diaria. Y por lo tanto me parece interesante que tengamos materiales de monoopacidad, este es el concepto, con algunos elementos de efectos para lograr alguna mejora óptica, ¿ya? Nosotros hicimos un caso acá hace muchos años, antes que estuviera esta resina disponible, pero aplicamos este concepto donde usamos una resina de monoopacidad y simplemente algún efecto translúcido en la zona incisal. Y fue lo que utilizamos para este caso, donde restauramos el sector anterior, pero como había una pérdida importante en el incisivo central endodónticamente tratado, nos tomamos de una idea que la odontología restauradora italiana ha desarrollado muy bien, que es la utilización de postes de fibroresina, ahora no para simplemente construir un muñón y una prótesis fija, sino que utilizar un poste para retener o mejorar la retención de una reconstrucción coronaria directa. Y eso fue lo que hicimos acá, una técnica adhesiva, cementación por supuesto inicial del poste y luego reconstrucción directa, ¿ya? Reconstrucción directa con resina, un gran bloque de monoopacidad y un pequeño efecto incisal, nada más. Una técnica muy simple desde el punto de vista óptico. Desde el punto de vista morfológico un poquito más compleja porque era un volumen importante de composite. Y ha funcionado bastante bien desde aquella época, aproximadamente 10 años. ¿Okay? Entonces, lo que les quiero dejar en este caso es que efectivamente esta técnica de restauración de materiales más simplificados creo que es un aporte interesante para poder acercar estas restauraciones a una odontología más cercana al clínico común. No puedo dejar de decirles que hemos utilizado también técnicas de monoopacidad para, por ejemplo, mejorar el resultado estético de accesos de rehabilitaciones atornilladas sobre implantes, como en este caso, donde hicimos una corona híbrida sobre un T-base o una base, y entonces nosotros hicimos la cementación sobre el pilar de base con un primer metálico, etcétera, un grabado con ácido fluorídrico de la corona, un cemento autocurado, y una vez que esta está unida se lleva a boca, la torqueamos, y la técnica restauradora que usamos fue aquí una técnica adhesiva para cerámica, ¿cierto? Hicimos un pequeño redondeo de márgenes, grabado con ácido fluorídrico, biselado, silanizado, limpieza del ácido fluorídrico. Ahí está la imagen de el acceso grabado, y usamos un teflón amarillo, que es un teflón de gas, que da mejor efecto óptico, por lo menos eso es lo que hemos descubierto. Utilizamos la mezcla de pigmentos de Miris, en este caso un pigmento que se llama blanco opaco y gold mezclados. Utilizamos un opaco un poquito más amarillo, eso fue lo que usamos acá inicialmente. Y luego una técnica de monoopacidad. ¿Qué quiere decir? Solamente un color a 3A2 o una dentina. Monoopacidad es el que mejor resultado nos da para esta situación. Y un poquito de pigmento para dar un poquito más de naturalidad ya en
en el sellado del acceso. O sea, les estoy mostrando que también la técnica de monopacidad nos sirve para algunas otras aplicaciones como esta, ¿ok? Muy bien. Y finalmente, para acercarnos a los últimos minutos de nuestra conferencia, un caso que estamos prontos por publicar, está presentado a un journal, donde hemos combinado algunos conceptos de prótesis con conceptos de restauradora, pero lo más importante que hemos tratado de ser consecuentes con el concepto de reversibilidad, con el concepto de alargar el ciclo de vida de los dientes y con el concepto de devolver estética y función. Y este es el caso de Nicolás, un niño joven que aproximadamente de 12 años que llegó a nuestra universidad con este problema, con una fractura que había sido tratada a través de un tratamiento endodóntico y una suerte provisional, y Nicolás tenía esta restauración. Observen el perfil de emergencia, bastante defectuoso. Parece que quisieron hacer textura de superficie ahí, pero no se logró el objetivo. Bueno, y nuestra decisión fue, dado la edad del paciente, tomarnos de algunas informaciones que ya estábamos trabajando hace tiempo, como la utilización de un poste de fibroresina anatomizado, debido a que aquí había un conducto muy amplio por el data de la edad dentaria donde ocurrió el trauma, y por lo tanto teníamos este escenario clínico bastante desfavorable. No nos pareció pensar en la prótesis fija tradicional por la edad del paciente, y por lo tanto buscamos esta alternativa distinta, que es la que les quiero mostrar finalmente. Preparamos el remanente. Una vez que se hizo el retratamiento endodóntico, por supuesto, preparamos con una terminación de chamfer. Ahí se está observando la terminación de chamfer para este remanente dentario, tratando de aprovechar al máximo el remanente dentario sano, que sabemos que es el elemento más importante para el pronóstico protésico de un diente tratado endodónticamente. ¿Ya? Entonces se hizo una toma de impresión de conductos utilizando silicona regular con un alma, en este caso de Duralite, para poder evitar la flexión de esa espiga. Una vez que en el momento del vaciado se obtiene una impresión, obtenemos un modelo, y en este modelo se hacen dos cosas. Se hace un modelo inicial donde está la preparación, y un duplicado, realizamos un encerado. Un encerado que sea una imagen en espejo del otro incisivo central. Bien sabemos que lo más difícil es imitar un incisivo central al otro, porque efectivamente es lo que nosotros debemos lograr en estética. ¿Por qué usamos postes de fibra? También sabemos muy bien que el módulo elástico de los postes de fibra, dentro de los materiales que disponemos, son los que más se acercan a el módulo elástico de la dentina. Por lo tanto, pensar en 20 gigapascales, 18, 22, 25 gigapascales es bastante razonable en un aditamento protésico, si pensamos que la dentina posee este módulo elástico. Entonces utilizamos un poste de fibra o resina, el cual limpiamos, el cual silanizamos, el cual aplicamos un adhesivo. Normalmente los postes de fibra o resina de buena factura, como los de la casa Coltene, por supuesto, tienen micro retenciones, lo cual se produce un efecto micromecánico cuando aplicamos el adhesivo. Polimerizamos y luego entonces aislamos el modelo, tomamos resina compuesta, llevamos esta resina compuesta al modelo, ocupamos el poste de fibra como alma, y una vez que hacemos esto, polimerizamos y obtenemos esto que llamamos un poste anatomizado. Este poste anatomizado reduce el gap de cemento, disminuye la contracción de polimerización del cemento porque disminuye el espesor y aumenta la retención y la biomecánica del poste. Entonces esas son las razones por qué usamos esta técnica. Y luego nos auxiliamos de la técnica linguobucal, que aprendimos hace muchos años, pero en este caso hecha a través de un método indirecto, es decir, a través del modelo. Y por lo tanto empezamos a construir la restauración en su porción coronaria con resina compuesta, de dentina. Luego agregamos algunos efectos y finalmente obtenemos una restauración que hemos bautizado como endocrown anterior. En realidad una endocrown anterior sería un término probablemente que podría ser lógico aplicar a este tipo de restauración. Textura, brillo, y finalmente obtenemos ese tipo de restauración, ya una suerte de endocrown anterior.
Esta restauración es interesante hacer un post-curado, es muy interesante que podamos aumentar el grado de conversión de este tipo de material para que logremos un 90-95 grado porcentaje de conversión, porque está bien documentado que en la medida que aumenta el grado de conversión también aumentan las propiedades físicas de este tipo de material, una resina compuesta. Nosotros luego indicamos un arenado de la superficie interna para lograr retenciones micromecánicas, además que sabemos que cuando aumenta el grado de conversión disminuyen los monómeros libres y por lo tanto la adhesión química prácticamente no existe. Probamos la restauración y luego aplicamos una técnica adhesiva a través de un grabado inicial. Y muy interesante el tema de la selección del cemento. Nosotros somos muy amigos en el caso de la utilización de poste, normalmente utilizar cementos cementos duales o autocurables porque no tenemos certeza, ni la literatura nos certifica que la transmisión lumínica en el tercio apical sea la adecuada. La irradiancia que está en el tercio apical puede estar comprometida por muchos factores, distancias, tipo de lámpara, angulación, acceso, conductividad de la luz del poste, etc. Por lo tanto, preferimos asegurarnos a través de un material dual. ¿Ok? Y usamos normalmente este material de Coltene llamado Paracord, un material de cementación y reconstrucción de muñones. Tenemos certeza de que hay polimerización. Pero quería puntualizar a los clínicos que a veces se nos olvida que cuando la química de un material es dual o autocurable, el pH de estos tipos de adhesivos y cementos, los activadores, hacen que la compatibilidad entre un adhesivo de una marca y un cemento de otra no sea correcta. Por lo tanto, la recomendación, colegas, siempre que utilicen este tipo de sistemas es que solamente apliquen el sistema adhesivo indicado por el fabricante para ese cemento. Sea cual sea la marca, respeten la compatibilidad de adhesivos y cementos, ¿ya? Hay mucha información de cómo yo puedo tener problemas serios de polimerización porque los pH inhiben los activadores químicos y entonces no tenemos un correcto polimerización y tenemos fracasos de decementación, etcétera, etcétera. En este caso, ¿cierto? Usamos los adhesivos recomendados para el cemento, un NRC inicial, luego una A+B, adhesivo autocurable. Y otra recomendación importante es que nosotros seamos capaces de llevar el medio cementante al interior del conducto. Hoy día existen cánulas específicas para esto. Todavía hay muchos clínicos que no tienen esta práctica. Está muy bien demostrado que la cantidad de burbujas que se generan dentro del conducto cuando no llevo adecuadamente el cemento dentro de él nos puede generar problemas de inhibición de polimerización, fracturas de la película de cemento, descementaciones, etc. Por lo tanto, recomendación, utilicen cánulas de automezcla con una endocánula que sea capaz de llevar el cemento dentro del conducto. Y por lo tanto, tener un poste anatomizado donde tenemos una fina película de cemento, pero homogénea y correctamente polimerizada y adherida a través del mecanismo que el fabricante recomienda, que es compatible. Diría que eso es fundamental cuando uno intenta utilizar este tipo de sistema. ¿Okay? Aquí una imagen donde se ve la dentina en amarillo, en verde el cemento y en el centro el poste de fibra, completamente homogéneo dentro de ese conducto. En este caso cementamos y pasó un año y hemos visto un buen resultado de esta terapia alternativa que utilizamos, pensando en que este paciente queríamos alargar el ciclo de vida de sus dientes. Pasaron 2 años y el paciente volvió a control, hicimos un repulido de la restauración, mejoró bastante. Miren el antes y el después, una alternativa restauradora que trata de rescatar los principios con los que comencé esta conferencia, es decir, reversibilidad, conservación de estructura dental sana y estética. Fíjense el margen o el área gingival o cervical con inflamación de tejido blando, además, desajustes, y una vez que hemos cementado y hemos controlado donde existe salud, no olvidemos que esto también es muy importante, que devolvamos salud. Entonces una imagen de la situación de antes y una imagen de esta situación, una vez hecho el control, el repulido. Bueno, una vez que han pasado 3 años y medio de este caso, hemos decidido hacer el reporte de caso y por eso está en proceso de publicación, un poco mostrando el resultado después de este largo tiempo.
Observen que esta restauración tiene un pequeño chipping después de estos 3 años y medio de servicio, pero que hemos reparado sencillamente a través de un arenado, un adhesivo y un poco de composite. ¿Okay? Entonces, con este caso, un poco mostrando cómo uno puede aplicar estos conceptos de la rehabilitación oral moderna y cómo uno puede utilizar todas las herramientas terapéuticas disponibles, resinas, adhesivos, todos nuestros conocimientos previos al servicio finalmente, más que de la estética, al servicio de que nuestros pacientes tengan dientes por más tiempo. Yo creo que ese es un poco el mensaje que uno debe intentar entregar. Bueno, él es Nicolás, hoy día tiene ya 16 años y estamos controlando el funcionamiento de esta terapia. Bueno, yo les agradezco el tiempo que ustedes se han tomado de poder escuchar esta conferencia. He tratado de rescatar probablemente los aspectos más relevantes en esta área. Sin duda que existen una cantidad infinita de conocimientos que están alrededor de todo esto, pero he tratado de hacer un breve resumen de estos aspectos que a mí me parecen importantes en esta área del conocimiento. De verdad, Nico, es felicitarlos como empresa y como equipo también, porque yo creo que hoy día la información es cada vez más accesible, los medios de capacitación, los medios de poder tener educación continua, por supuesto se han modernizado y yo creo que esto es un beneficio para todos, para los colegas de toda Latinoamérica, para los docentes, para el intercambio universitario, para simplemente mirar lo que están haciendo otros colegas en otros sitios, en otras universidades. Y si bien es cierto, esto es un fenómeno mundial, yo creo que Coltene como compañía ha tomado un poco esta iniciativa para poder liderar o poder tratar de comunicar a todos estos colegas. Y algo que a mí me parece muy interesante rescatar a través de un formato universitario, es decir, a través de casas de estudio serias que están formando los dentistas del futuro y por lo tanto creo que también desde ese ángulo ustedes han tenido la capacidad de visualizar que es muy importante que esto tenga un trasfondo y un enfoque académico. Y eso también se les agradece y se les destaca, porque de alguna manera, si bien es cierto, Coltene es una empresa dedicada a la comercialización, a la producción, a la generación de productos odontológicos, la forma de cómo está enfrentándose este concepto de eForum tiene que ver con un concepto académico. Entonces yo por eso también los felicito, porque yo en lo particular me he sentido muy cómodo. Yo estoy dictando, como si estuviera dictando una clase aquí en la universidad, en el pre o en el posgrado, desde mi casa de estudios a toda la comunidad latinoamericana. Entonces, claramente es una iniciativa que es importante destacar. En resumen, creo que me queda felicitarlos por esta forma de que quieren enfrentar estos nuevos tiempos. Segundo, les agradezco porque de alguna manera me siento que me he comunicado virtualmente con muchos colegas que tengo una amistad, que nos conozco desde muchos encuentros latinoamericanos que hemos tenido en distintas ocasiones de ya casi 25 años, amigos, y también con colegas que no conozco, pero que de alguna manera a través de esta vía no hemos podido relacionar. Entonces, eso es importante. Y la iniciativa de que sea a través de un ambiente académico, yo creo que le da un peso mucho mayor a lo que ustedes están haciendo. Así que simplemente, Nico, los felicito, les agradezco la invitación en lo personal y por supuesto como facultad, como universidad, nuestra Universidad Andrés Bello también está siempre llana y dispuesta a participar de estos eventos académicos. Así que muchas gracias.